Vamos a continuar con la resolución de la guía de trabajos prácticos número 2 con el ejercicio 7. En este caso vamos a empezar con la construcción de tablas de frecuencias para variables cuantitativas de tipo continuo. ¿Qué necesitamos hacer? Como primer paso, calcular el rango o la amplitud de los datos, el rango total o amplitud de los datos, de la serie de datos, en donde identificamos primeramente el valor máximo y el valor mínimo. Hacemos la diferencia entre esos dos valores y calculamos el rango real. Posteriormente, determinamos o definimos, de acuerdo a nuestro criterio, eso es personal, qué tipo de rango ampliado o rango prima vamos a definir. En ese caso, tenemos que decidir cuánto le vamos a restar al valor mínimo y cuánto le vamos a sumar al valor máximo. ¿Sí? Bien. Posteriormente, vamos a determinar el número de intervalos o la cantidad de clases y para ello podemos utilizar el cálculo del número de clases haciendo la raíz cuadrada del tamaño de la muestra o del número total de datos involucrados en la tabla o utilizar la regla de Sturges. También puede ser que en el ejercicio aparezca con un valor definido de número de clases. En el caso de que utilicemos la regla de Sturges, podemos decidir si el valor por lo general nos va a dar con algún decimal. Podemos redondearlo hacia arriba o hacia abajo. Posteriormente determinaremos el tamaño o la amplitud de cada uno de los intervalos, el valor W, haciendo el cociente entre el rango prima y el número de clases. Entonces, para empezar a armar la tabla, vamos a restarle la mitad de la diferencia entre el rango prima y el rango. Esa diferencia entre esos dos valores la dividimos por 2 y esa división, ese cociente, ese resultado, le restamos al límite inferior, al valor mínimo de la tabla, al valor mínimo de la serie para obtener el límite inferior de la tabla o el límite inferior de la primer clase, y para obtener el límite superior de la tabla o el límite superior de la última clase le sumamos ese cociente. Entonces vamos a la guía de trabajos prácticos, a la sección de variables cuantitativas continuas y copiamos todo para los dos ejercicios para resolverlos en Excel. Bien, entonces el ejercicio 7 nos dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestran los datos de 30 alturas de plantas de cedro misionero de un ensayo de enriquecimiento florístico. Estas alturas están expresadas en metros. Por ende, tenemos una variable de tipo cuantitativa continua porque fue determinado a través del uso de algún instrumento para medirle la altura. ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso sería determinar el valor mínimo y el valor máximo para calcular el rango. Entonces, vamos a armar una columna con esta información única en donde vamos a transponer todas estas filas de datos para pasar al complemento análisis de datos de Excel. Y que Excel automáticamente nos determine unas estadísticas descriptivas, nos calcule estadísticas descriptivas de esta serie de 30 datos, 30 alturas. Entonces vamos a datos, análisis de datos, estadísticas descriptivas, en el cuarto caso, cuarto ítem, y ahí le damos rango de entrada, son estas 30 alturas de plantines de cedro. Están agrupados en columnas, le damos un rango de salida que nos quede cerquita, aquí mismo, y le pedimos un resumen de estadísticas. Le damos a aceptar
y tenemos la información tabulada. Bien, lo que nos interesa a nosotros es el cálculo del rango, el mínimo y el máximo, y la cuenta para verificar que entraron los 30 datos. Entonces, esto es lo que vamos a resaltar. Perfecto. Vamos a iniciar con la columna. Acá vamos a poner clases, que serían... y vamos a leer qué dice acá los ítems. Dice, organice los datos en una tabla de frecuencias con 5 clases. Bueno, ya sabemos que no tenemos que calcular el valor de K. Vamos a hacer las clases de 1 hasta 5. Y acá vamos a poner el límite inferior de las clases y en esta otra columna el límite superior. ¿De qué variable? Esta es la variable X, altura de plantines en metros. Bien. Vamos a mejorar acá la visibilidad, aumentando un poquito el tamaño y ajustando. Bien. Esta sería nuestra variable. Estas son las clases y vamos a hacer un borde para ver mejor. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Construir el rango prima. El rango prima, ¿qué va a ser? Un rango ampliado. Acá tenemos que decidir cuánto le vamos a sacar al valor mínimo y cuánto le vamos a agregar al valor máximo. Para hacer un redondeo rápido, podemos poner que nuestro límite inferior expandido, o más grande, más inclusivo, va a valer 0,5 directamente. El límite superior, o sea, vamos a sacarle 0,02, serían 2 centímetros a este valor mínimo. Entonces, en vez de quedarnos 52 centímetros, nos va a quedar 50 centímetros o 0,5 metros. Y al límite superior de la tabla le vamos a agregar 1 para ampliar y hacer más inclusivo la tabla de datos y asegurarnos así que el valor máximo, este 4,09, esté incluido dentro del límite superior de la tabla. Entonces acá vamos a redondear hacia arriba y vamos a tener un límite superior de la tabla de 4,10. El rango, por ende, el rango prima, que podemos agregarle aquí, el rango prima va a valer 4,1 menos 0,5. El rango prima entonces está valiendo 3,60. Este sería el rango prima y es el valor que más nos interesa. Después, también estamos necesitando determinar el número K, la cantidad de clases en la cual se va a dividir todo el rango de la variable X, el rango de alturas. Eso ya había nos habíamos definido que van a ser 5 clases. La tabla va a consistir de 5 clases o 5 intervalos. Y ahora sí, la amplitud de clases, hacemos el siguiente cálculo, el rango prima dividido el número total de clases. La amplitud de clases entonces va a ser de 0,72 o 72 centímetros. En este caso 0,72 metros. Bien, y así vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencia. El límite inferior de la primera clase o el límite inferior de la tabla va a ser el valor mínimo, que en este caso habíamos decidido
habíamos ampliado un poco el límite, lo habíamos hecho más chiquito para incluir el valor de la altura más pequeña. Tenemos ahí y ya tenemos el límite inferior de la primera clase. ¿Cómo determinamos el límite superior de la primera clase? Sumándole a este límite inferior el valor de la amplitud de la clase. Entonces, sumando a 0,5, 0,72, vamos a tener que el límite superior de la primera clase va a valer 1,22 metros. Este valor, 0,72, la amplitud la vamos a fijar porque se va a mantener constante. Bien, ahora este 1,22 metros va a pasar a ser el límite inferior de la segunda clase. O sea, todas las alturas que sean superiores a 1,22 van a estar incluidas no en la primera clase, sino que en la segunda clase. Este intervalo incluye aquellas alturas de plantines que van de entre 0,5 metros a 1,22 metros. Entonces, el límite superior de la segunda clase va a ser el límite inferior de la segunda clase más la amplitud de nuevo. Y así sucesivamente vamos a ir estirando hacia abajo y a fin de que nos autocomplete los límites. Acá nos tenemos que asegurar de que se cumplan con estos valores de límites que habíamos determinado. Entonces, nos aseguramos íntegramente de que las 30 alturas estén incluidas dentro de nuestra tabla de frecuencia. Esto ahora lo podemos hacer a través de métodos manuales o bien aprovechar las herramientas que tiene Excel en complementos, en el complemento análisis de datos. ¿Cómo determinamos? Entramos en análisis de datos, histograma, le damos el rango de entrada como hicimos hoy, le damos el rango de clases, o sea, el límite superior de todas las clases y le damos un rango de salida. Vamos a habilitar por aquí o mejor por acá abajo y le pedimos que nos crea además un gráfico y el porcentaje acumulado. Bien, aquí entonces tenemos los resultados, la determinación de las frecuencias para cada una de estas 5 clases. Hacemos un copio y pegue y ya tenemos nuestras frecuencias. Bien, vamos a verificar un poquito cuáles son los resultados y si verdaderamente hizo la distribución de frecuencias para estos 30 datos. Así es, confirmamos que esto se cumple. Bien. Ok, podemos ver que la clase más frecuente es la clase número 2, con 11 plantines que tienen entre 1,22 m y 1,94 m. La clase menos frecuente es la clase de plantines de mayor altura, que van de 3,38 a 4,10 metros. Bien, cumplimos entonces con el ítem A, vamos al ítem B que dice construye en un par de ejes el histograma y el polígono de frecuencias. Esto todo en un mismo gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para poder graficar tenemos que incluir una clase inferior, o sea, una clase 0, que vamos a hacer que valga, vamos a agregar una clase antes de la última clase, antes de la primera clase, y vamos a agregar una clase, una sexta clase, en donde las frecuencias van a valer 0.
porque nosotros tenemos que asegurarnos que si vamos a graficar, vamos a diagramar en un mismo gráfico tanto el histograma como el polígono de frecuencias, tenemos que poder cerrar el polígono de frecuencias a la mitad, al punto medio de la clase en ambos gráficos. Nos está faltando aquí mismo el punto medio de clase, que lo hacemos en este mismo momento. El punto medio de clase o marca de clase, punto medio de clase, que es la altura promedio, va a ser, por ende, la semisuma de ambos límites más esto, entre paréntesis, dividido 2. Sumo ambos valores y dividido por 2. Eso sería el punto medio de la clase, el representante o el delegado de cada clase. Ahora bien, vamos a terminar de agregar. Para aquí estiramos hacia abajo, agregamos una clase para arriba y otra clase para abajo. Y acá vamos a tener un valor de 0. Punto medio de clase va a ser 0,36 metros. Bien, ahora sí, podemos graficar en un mismo gráfico tanto el polígono de frecuencia como el histograma. Vamos a tener que copiar porque tenemos que tener dos series de datos. Vamos a hacer una prueba. Entonces, marcamos estas 3 columnas, vamos a ver si nos hace caso. Insertamos un gráfico combinado en este caso. Vamos a ver qué nos recomienda. Si nos habilita un gráfico combinado. A ver qué es esto. No. Todos los gráficos. Acá abajo está el gráfico combinado. Y ya aparentemente algo nos salió bien, pero vamos a tratar de arreglar. Vamos a sacar esta serie y vamos a ahora sí cambiar acá. Nos paramos en el eje porque tenemos que cambiar el nombre del eje, o sea, los valores del eje, los valores que toma el eje de X. Vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos y ahora sí cambiamos. Vamos a marcar los dos, marca solo uno. Editamos las etiquetas del eje horizontal, o sea, las categorías. Vamos a ir directamente a la columna con los puntos medios de clase. Esos valores queremos que Excel los coloque en ese lugar. Lo mismo para la otra serie. Vamos a ver si ahora organiza. Parece que hay algún inconveniente aquí. Ah, sí. Esto tenemos que sacarle la combinación. Bien. Ahora puede ser que podamos arreglar. Vamos a darle de nuevo seleccionar datos porque algo no está saliendo bien. Vamos a modificar. Estos son los valores y la otra también vamos a modificar. Vamos a darle los mismos valores que esto. Ahí está. En definitiva, no hacía falta tener dos columnas. Bien, entonces aquí podemos ver cómo nos queda. De todas maneras, hay algunos errores que tenemos que mejorar. Tenemos que lograr que las
columnas, en este caso no son columnas porque el gráfico es un histograma, entonces tenemos que lograr que transformar estas columnas o estas barras en rectángulos. Nos paramos arriba de las barras, le damos clic derecho. No sé qué está pasando. Le damos, vamos a ver si me deja aquí. No. Ahí está, dar formato a la serie de datos. Vamos a cambiar aquí el rango. Vamos a poner 0. Cuando ponemos 0 en el ancho del rango, no le damos distanciamiento entre las barras. O sea, ahora tenemos verdaderamente nuestros rectángulos. Y vamos a agregarle un borde más visible. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro polígono de frecuencia. Acá vamos a poner que esto es polígono. Y esto va a ser el histograma, porque nos está tomando histograma. Nos está tomando esas leyendas. Vamos a agregar además los títulos de los ejes. Fíjense cómo el valor de la variable, ¿sí? En este caso altura, va creciendo, ¿sí? Es una recta, es un segmento que tiene los valores de la variable de manera creciente. Es una recta numérica. Entonces no hay ningún espacio entre medio, ¿sí? Se construye de manera continua, la variable es continua. Entonces aquí iría el nombre de la variable, altura de plantines de cedro, entre paréntesis en metros. En el eje de las ordenadas, en el eje de las is, irían estos serían plantines, o número de plantines, y entre paréntesis es la frecuencia absoluta individual. Podemos agregarle un título también, título de gráfico, histograma y polígono de frecuencias de las alturas de 30 plantines de cedro. Bien. Perfecto. Ahí tenemos nuestro primer gráfico. Corremos para el costadito. Y ya está. Vamos al próximo ítem. Construya un gráfico de frecuencias acumuladas y su ojiva respectiva. Esto va a ser un poco más complejo, porque aquí sí tenemos que, por separado, construir tanto el histograma como la ojiva. Vamos a agregar directamente una columna acá. Vamos a sacar esta. Vamos a dejar porque voy a sacar la leyenda directamente. Ahí está. Bien, acá va la frecuencia y aquí vamos a poner la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente vamos a ir sumando desde acá, ir acumulando y arrastramos hasta el final. Bien, estos dos valores no los necesitamos porque solo fueron calculados para graficar. Entonces tenemos nuestros valores aquí. Vamos a graficar con un gráfico de frecuencias acumuladas utilizando el punto medio de clases. Insertamos un gráfico y eliminamos los azules. Ahí está.
vamos a tener que seleccionar, editamos la serie, vamos a salir de aquí, correr el gráfico por un costado y editar las etiquetas del eje horizontal, que son los puntos medios de clase. ¿Cómo me quedó? Bien, son los puntos medios de clase. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es unir, sacándole el ancho del rango, cambiándole el color del borde. Y acá tenemos el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas. Agregamos título de los ejes, altura de plantines en metros, número de plantines, estos serían las FIS mayúsculas acumuladas. Ahora, para construir con Excel un gráfico, una ojiva, es un poco más complejo. Por eso vamos a correr todo esto para acá. Vamos a bajar estos dos gráficos juntos. Y acuérdense que la ojiva lo que hace es unir los puntos máximos, ¿sí? Une los puntos máximos de los extremos, de los límites superiores de cada uno de estas columnas. Entonces graficar esto va a ser bastante complicado. El primer punto tiene que pasar por 0 y así sucesivamente. Me parece que esto lo vamos a dejar para graficarlo posteriormente con Infostat. Las próximas resoluciones ya van a ser con Infostat. Bien, vamos a interpretar entonces el último ítem. Pide que interpretemos los valores de frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada porcentual obtenidos en la cuarta clase. Nos está faltando la frecuencia porcentual acumulada de la cuarta. Tenemos que primeramente calcular las frecuencias relativas. Vamos a fijar la celda. Estas serían las free. Y vamos a acumular. Y ya de paso vamos a hacer la free porcentual. Podemos copiar esta columna y aplicarle porcentajes. Bien. Entonces, ¿qué dice? Que analicemos los resultados de la cuarta clase. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos dicen los resultados? Que si analizamos la frecuencia absoluta individual, que tenemos 5 plantines que tienen entre 2,66 y 3,38 metros, y eso es alrededor del 97% de las plantas que acumulan que tienen una altura de entre 0,5 y 3,38 metros. O sea, hay un 97% de estas 30 plantas que tienen hasta 3,38 metros. O sea, serían 3 metros con 38 centímetros. Bien, terminamos este ejercicio y en breve estaremos resolviendo el ejercicio número 8.